A ver, vamos con otros problemas de redes lineales resistivas. En este caso, tenemos esta red y nos dice usa una serie de transformaciones para encontrar I0, esta corriente, ¿no? En el circuito. Bueno, aquí es tan simple como esta resistencia en serie con la fuente de voltaje de 10 voltios, la pasamos a paralelo con una fuente de corriente. La resistencia sería la misma de 40, la corriente sería 10 entre 40, un cuarto, con esta dirección. Recuerda que esto produciría una caída de voltaje más menos que coincidiría con la más menos de la fuente, ¿no? Usted tiene que tener esta dirección. Entonces así ya nos queda 40 la fuente de corriente de un cuarto en paralelo con la resistencia de 2. En este caso, a pesar de que nos piden I0, vamos a simplificar el circuito, todo es esta parte de la derecha, para terminar de hallar I. Y luego que hallamos I, podemos hallar I0 otra vez. A ver, luego nos quedaría 40 en paralelo con 2, que es 1,91, y la fuente de corriente un cuarto, y la vamos a pasar otra vez a una resistencia en serie con la fuente de voltaje. Esto igual, esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia la pasamos a una fuente de voltaje en serie con la resistencia. Y después de hacer eso, el circuito se simplifica esto. Y en este caso tenemos una resistencia en serie, 4 más 1 más 1,91, 6,91. 10, la fuente de voltaje 10 más 0,4, 10,4. Y esto lo vamos a pasar a paralelo con una fuente de corriente porque esta parte está en paralelo. Nos quedaría 6,91 y 10,476 entre 6,91, unos 5,16. Y hemos llegado acá. Y luego teniendo esto, ya podemos hacer los cálculos para hallar I. Ok, hacemos la ecuación de nodo aquí en B. Y ya nos da directo B16. Y sería entonces esta corriente que sería B entre 6,91 menos esta que es 1,516 nos da I08. Ahora que tenemos I, ya podemos calcular I0 de forma fácil. ¿Cómo? Bueno, primero vemos que esta corriente I que viene por acá, por esta rama, se divide en estas dos y luego se vuelve a sumar, vuelve a salir, entrando a este nodo. Quiere decir que la corriente que entra a este nodo del lado izquierdo sigue siendo I, que es este caso. La corriente que entra al nodo sigue siendo I, y esto se compone de estas dos ramas, y podemos calcular I0. En este caso, bueno, hacemos la ecuación de nodo en B. Vemos también que B es igual a 2 I0, y resolvemos y nos da I0 igual a 1 amperio. Con estas transformaciones el circuito se calcula más fácil, ¿no? A ver, aquí tenemos un problema. Nos dicen que cuando se usa un multímetro para medir el voltaje V sub E, este es el voltaje V sub E. Entonces V sub E. Este da 7,5 voltios. ¿Cuál es la resistencia del voltímetro? ¿Y cuál es el porcentaje de error en la medida del voltaje? Bueno, ¿cómo podemos saber la resistencia del voltímetro? Porque podemos calcular cuál sería el voltaje V sub E sin el voltímetro, sin carga, sin que el voltímetro cargue el circuito. Y si nos da distinto de 7,5 voltios, sería un voltímetro no ideal. Y con eso podríamos calcular la resistencia del voltímetro. Si fuera un voltímetro ideal, la resistencia que se coloca aquí en paralelo a la resistencia para medir V sub E debería ser infinito para que no cargue la red. Bueno, calculamos primero V sub E sin el voltímetro. Aquí tenemos la ecuación del nodo B', la ecuación del nodo B. Resolvemos. Esto, una vez que tenemos estas dos ecuaciones de nodo, sería pura álgebra.
nos da entonces B sub E 8,276. Entonces ahí vemos que el voltaje sin carga es 8,276 y con el voltímetro cargando 7,5. Y en este caso hallamos I sub B también 0,69 amperios. Y luego hacemos el análisis con el voltímetro. Entonces esta resistencia de 10K se reemplaza con una resistencia equivalente entre estos dos terminales R. El voltímetro por tanto carga el circuito y B sub E cae de 8,276 a 7,5 voltios, ¿no? Entonces tendríamos aquí el voltímetro midiendo 7,5, la resistencia del voltímetro y la resistencia de 10K. Y esto sería el voltaje B sub E. Y tenemos la corriente que entra a este circuito de la resistencia en paralelo con el voltímetro. Eso lo podemos ver acá, ¿no? Por aquí viene I sub B, por aquí viene 0,2 I sub B, es decir que la corriente que pasa por esta rama sería 1,2 I sub B, que sería esta corriente. Bueno, volvemos a hacer los cálculos. B sub E sería esta corriente 1,2 I sub B por esta resistencia equivalente. Y B, bueno, luego B es igual a 0,96. Ah, no, aquí. Ajá, hacemos la ecuación de nodo acá. Perdón. 1,2 I sub B se divide en estas dos corrientes. Y nos queda entonces I sub B en función de la conductancia vista entre estas dos terminales. Luego sabemos que B sub B también es 1,2 I sub B por R. Y sabemos de 4, bueno, usamos la fórmula de 4 y al final podemos hallar que I sub B en función de R, donde R es la resistencia vista entre estos dos terminales. Luego nos quedaría tenemos I sub B en función de R, que sería la ecuación 9. Luego 1,2 I sub B, multiplicamos esto por 1,2, nos daría esto. Y luego B sub E es 1,2 I sub B por R. Y R lo tenemos aquí en 9. Entonces nos quedaría 1,2 I sub B, que es esto, por R, que es esto de aquí. Y B sub E con el voltímetro tiene que ser 7,5. Y aquí ya nos quedaría una ecuación en R y ya podemos hallar R, que sería 6,25 kiloohmios. Y usando esta R, la ponemos aquí en 9 y hallamos I sub B 1 amperio. Y luego sabiendo R, también de 9, que es 6,25, podemos hallar RB, que es la resistencia del voltímetro, y nos da 16,67 kiloohmios. ¿Y cuál es el error aquí de la medida del voltímetro? Bueno, sería la medida con el voltímetro, que es 7,5, menos la medida sin el voltímetro, que es 8,276, entre la medida sin el voltímetro, 8,276 por 100%, y nos da un error de casi 10%, menos 9,4. A ver, aquí nos dicen encuentra el equivalente de Thevenin con respecto a las terminales AB en el circuito. Bueno, aquí hallamos el voltaje de Thevenin con el voltaje de circuito abierto, pero tenemos que tomar en cuenta el hecho de que aquí no hay fuentes independientes. Tenemos esta fuente, pero esta es una fuente dependiente de voltaje que depende de I delta. I delta sería esta corriente, y no tenemos fuentes independientes, ¿no? Cuando se da ese caso,
el voltaje de Thevenin tiene que ser 0. Aquí de todas formas hicimos las ecuaciones. Ponemos un voltaje V como este nodo. Tenemos la ecuación de nodo. Tenemos el hecho de que V también es 80 menos 80 y delta. Y con eso resolvemos y llegamos a 4. Fíjense que 4 nos da menos 80 y delta igual a 34,29 y delta. Y la única solución posible es y delta igual a 0. Pero si delta es igual a 0, V de Thevenin tiene que ser 0. Porque no hay fuentes independientes. Ahora, la resistencia vista entre A y B, si lo hacen poniendo en cortocircuito A y B y calculando la corriente de cortocircuito, no les va a dar un resultado válido porque en este caso V de Thevenin es 0 y R de Thevenin se calcula como V de Thevenin entre la corriente de cortocircuito y siempre nos va a dar 0. En este caso tenemos que poner un voltaje de prueba entre A y B. Tendríamos una corriente IT de prueba. Y la resistencia vista aquí de Thevenin sería simplemente VT entre IT. Bueno, aquí resolvemos este circuito. Tenemos el nodo B, el nodo VT, la ecuación de nodo. Tenemos aquí otra ecuación que dice que I delta es menos V entre 80. Y con esto resolvemos. Y nos da entonces que una ecuación de IT en función de VT y R de Thevenin sería VT entre IT 18,67 ohmios. A ver, en el siguiente nos dice el resistor variable R0 en el circuito se ajusta para que la potencia disipada en el resistor sea de 250 vatios. Encuentre los valores de R0 que satisfacen esta condición. Bueno, como nos piden esta potencia en este resistor, vamos a hallar el equivalente de Thevenin visto por el resistor, es decir, de aquí a la izquierda de todo este circuito. Circuito equivalente visto por R0, bueno, calculamos V de Thevenin como el voltaje de circuito abierto. En este caso, V de Thevenin sería, fíjense si esto está abierto, aquí no hay corriente, entonces I delta pasaría por acá, por esta rama. Y V de Thevenin sería 20 y delta más 30 y delta, 50 y delta. Luego trabajamos en el nodo B con la ecuación de nodo y resolvemos. Y tenemos otra ecuación de que dice que este voltaje V también se puede ver como 10 y delta más V de Thevenin. Bueno, resuelven y da V de Thevenin 100 voltios. Luego hacemos la corriente de cortocircuito. Cortocircuitamos aquí entre este punto y este punto. Con la corriente de cortocircuito hacia abajo. Este voltaje por tanto sería V' igual a 0. Y en este caso sí lo podemos hacer porque hay fuentes independientes. En este caso una fuente de voltaje de 200 voltios. Bueno, trabajamos con el nodo B', la ecuación de nodo. Luego el nodo B. Y la corriente de... Aquí la corriente de cortocircuito. Fíjense que aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque esta rama está en cortocircuito y uno podría pensar, bueno, si está en corto toda la corriente y delta de que viene por acá se va por el corto. Y en este caso no es así porque acá hay una fuente de voltaje en esta rama. Esto habría una corriente aquí, por tanto la corriente de cortocircuito sería esta más esta. De hecho nos da en la corriente de cortocircuito 2,5 y delta. No es igual a I delta, ¿ok? Hay que tener cuidado acá. Luego la ecuación de nodo B y resuelven y nos da B 5333 y de cortocircuito 1333. R de Thevenin sería voltaje de Thevenin entre la corriente, nos da 7,5 ohmios.
Y luego ahora ya podemos trabajar sobre R0 porque se ha simplificado la red. Tenemos la resistencia 7.5, el voltaje Thevenin de 100. Bueno, el voltaje de R0 es un divisor de voltaje. La potencia sería la caída de voltaje R0 al cuadrado entre R0. Y ahora resuelven, y esta potencia sobre R0 tiene que ser 250 vatios. Aquí resuelven para R0 y le queda una ecuación cuadrática. Y efectivamente tiene dos soluciones válidas, 45 entre 2 y 5 medios. Ambas positivas, entonces son válidas las dos. A veces le podría dar una positiva y una negativa, entonces la negativa no sería válida. Bueno, eso es todo por ahora.